Híjole, comadres, Cristian Castro la invitó, Cristian Castro la presentó y al final Cristian Castro fue el que tuvo que salir a tapar la vergüenza. Y eso, se los adelanto, es apenas la puntita del chisme. Resulta que en julio, cuando el público le cobró a Pati Chapoy lo de los perros, ella lo despachó con una sola palabra, que era una funa, un escándalo de redes sin importancia. Desvió el tema hacia otra cosa y siguió como si nada. Y el 14 de agosto, un mes después, esa palabra se le regresó convertida en un sonido de miles de gargantas en pleno auditorio nacional. Todos vieron el abucheo, pero casi nadie se ha fijado en lo que vino después, en la frase que el cantante tuvo que soltar para tapar el momento y en lo que esa frase dice de la mujer que lleva 30 años mandando en el espectáculo mexicano. Y es que a la Chapoy, se lo digo de una vez, esa noche le tocó estar del otro lado del escenario. Quédense conmigo, porque esa frase se convirtió en un espejo y lo que dejó ver de la mujer de la última palabra resultó más duro que todos los chiflidos juntos. Vamos a ordenar la historia desde el principio, porque este chisme arranca un mes antes del concierto, en el foro de Ventaneando, con un comentario que a la Chapoy le salió carísimo. El 9 de julio, Pedro Sola, su compañero de años, suelta en vivo una frase que enciende las redes en minutos. Dice que le dan ganas de envenenar a los perros callejeros. Y la Chapoy, en lugar de frenarlo, se ríe, se queda ahí riéndose, como si fuera un chiste más de la sobremesa. Y después remata con una frase todavía más dura, que quien tiene perrijos, o sea, los que tratan a sus perros como si fueran hijos, necesita psiquiatra. Para entender el tamaño de la ofensa hay que entender a este público. Los perros no son un tema menor en este país. Hay millones de hogares donde el perro es un miembro más de la familia, de esos que esperan en la puerta y tienen su lugar en la mesa. Las señoras que le hablan a su perro como a un nieto están en casi todas las colonias de México. Así que cuando la Chapoy soltó lo del psiquiatra, hirió a millones de personas que se sintieron señaladas y burladas en su propia casa a la hora de la comida con la tele prendida. La palabra perrijos era justo lo que faltaba para nombrar algo que ya existía en millones de casas. La generación que trata a sus mascotas como familia, que les celebra el cumpleaños, que los lleva al veterinario como si fueran a la consulta del pediatra. La Chapoy quiso burlarse de eso y se topó con una pared. La gente que ama a sus animales no se ríe de eso. El enojo se fue acumulando porque la frase tenía dos capas. Primero, reírse de un comentario que habla de envenenar a un animal indefenso. Y segundo, burlarse de la gente que ama a sus perros llamándolos locos que necesitan psiquiatra. La Chapoy tocó dos fibras al mismo tiempo y las redes se lo cobraron en cuestión de horas. La reacción se le vino encima en horas. Su cuenta en redes quedó suspendida y hasta hoy la causa oficial no está confirmada, pero el mensaje quedó clarísimo. La plataforma donde ella reinaba le cerró la puerta en plena tormenta. Y la cosa subió de nivel el 10 de julio, cuando la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Punto contra Pedro Sola y contra la propia Chapoy por justificar el maltrato animal. Por primera vez en 30 años, el escándalo le tocaba a ella, a la mujer que siempre estuvo del otro lado del micrófono. Ahora viene lo importante, lo que conecta a Julio con el auditorio. Cuando la Chapoy volvió a cámara, en lugar de disculparse, en lugar de reconocer que se equivocó, hizo lo que ha hecho toda la vida, desvió. Dijo que la reacción era una funa, un linchamiento de redes, y de pronto sacó el tema de las madres buscadoras y de los niños con cáncer, como si las causas de otros pudieran tapar lo que ella dijo. De la risa del 9 de julio, ni una sola palabra de arrepentimiento. El desvío fue tan burdo que terminó empeorando la cosa. Porque una cosa es equivocarse y pedir perdón, y otra muy distinta es usar a las madres que buscan a sus desaparecidos y a los niños que pelean contra el cáncer como escudo. La gente lo vio venir de lejos. La Chapoy estaba salvándose a sí misma, y cuando la audiencia sintió que usaba el dolor ajeno para tapar el propio, el enojo se multiplicó. Hubo una segunda capa en ese desvío que la gente captó de inmediato. Usar a las madres buscadoras y a los niños con cáncer fue una elección calculada. Justo en el peor momento, agarró las causas más sagradas de México para esconderse detrás. La audiencia lo leyó como una profanación. Las víctimas reales usadas como escudo por la mujer que no quería pedir perdón. Ojo con la palabra funa, porque fue justo ahí donde la Chapoy firmó su sentencia. Una funa, en el lenguaje de las redes, es un linchamiento digital, se señala a alguien, se le expone y se le pide a todo el mundo que le dé la espalda. Cuando la Chapoy usó esa palabra para describir el enojo de la gente, lo que estaba diciendo era, esto es una exageración de redes, una tormenta sin fondo, algo que en una semana se olvida. Y la gente lo escuchó como lo que era, una forma de decirle a millones de personas que su molestia valía poco. Aquí está la ironía que la Chapoy mejor que nadie conoce. Pasó 30 años señalando en pantalla a los famosos que se hacían los ofendidos, a los que desviaban el tema, a los que no daban la cara. Ella les enseñó a todos cómo pedir perdón, cómo reconocer el error, cómo aguantar la crítica. Y cuando le tocó a ella hizo exactamente lo que siempre criticó. Se escudó, desvió y siguió como si nada.
Pedro Sola sí pidió disculpas. La Chapoy, al cierre de este guión, sigue sin darlas. Y esa diferencia, ese silencio, es el hilo que quedó abierto todo el mes. Para que quede claro el tamaño de la ofensa, hay que ver lo que pasó después cuando la presión ya no se podía ignorar. El 17 de julio, la Chapoy apareció en pantalla leyendo, junto con su equipo, un comunicado de la empresa titulado Aliados de los Animales, un compromiso con la protección animal. Lo leyó con la misma cara de siempre, y el comunicado se quedó en lo institucional. La empresa prometía cuidar a los animales, pero nadie le pidió a ella una disculpa, y ella no lo ofreció. Después Pedro Sola sí fue a un refugio a cumplir un proceso de sensibilización. Según una versión que circuló sin confirmar, la Chapoy jamás pisó uno. Así pasó julio entero, sin una disculpa de su boca, sin un gesto real de arrepentimiento, con la Chapoy siguiendo al aire como si el escándalo le perteneciera a otra persona. Cada semana que pasaba sin que ella diera la cara, el hilo se estiraba más, y la gente, mientras tanto, guardaba la factura. Y entonces llegó el viernes 14 de agosto. El Auditorio Nacional de la Ciudad de México está lleno para el concierto de Cristian Castro dentro de la gira que lo trae a la capital. Y el Auditorio Nacional es de esos lugares que imponen un recinto inmenso, con una acústica perfecta y una pantalla gigante que amplifica hasta el último gesto. La gente ya cantó, ya aplaudió, ya se entregó a la noche. Y a medianoche, el cantante frena la música, pide silencio y suelta palabra por palabra. Ha sido la dueña de la nota, la señora Patti Chapoy. Fuerte el aplauso. Fíjense en el detalle de la presentación, porque ahí ya estaba la primera ironía de la noche. Cristian Castro la llamó la dueña de la nota. Ese título, en el mundo de la farándula, significa la que siempre tiene la primicia, la que llega antes que todos, la que manda en la conversación. Y esa noche, por primera vez, la dueña de la nota se convirtió en la nota. Cuando Cristian Castro la presentó ahí, la Chapoy quedó lejos de su foro, de sus cámaras y de su equipo, y delante de un público que llegó a escuchar música. Y ese detalle cambió todo. Las cámaras la buscan de inmediato. Su cara aparece en las pantallas gigantes, esa cara que Medio México conoce de todos los días a la hora de la comida. Ella se pone de pie, sonríe, levanta la mano y saluda con esa seguridad de quien está acostumbrada a que la presenten como realeza, porque así se ha sentido siempre. Hay un detalle que las cámaras capturaron y que resume su reacción entera. Mientras el abucheo crecía, la Chapoy levantó la mano y saludó, como una reina que recibe a su pueblo. Ese saludo, en pleno chiflido, fue el gesto de quien se aferra a la elegancia de siempre para fingir que nada estaba pasando. Entonces suena lo que ella menos esperaba. En lugar del aplauso, un abucheo. Primero unos cuantos chiflidos sueltos, luego más, y en unos segundos un coro que se va haciendo grande hasta que se oye clarito en todo el recinto. Una parte del auditorio le está diciendo a la cara en vivo delante de miles de personas exactamente lo que piensa de ella. Fue cuestión de segundos. La sonrisa de la Chapoy seguía puesta, pero el sonido crecía y en la mezcla del aplauso y el abucheo se escuchó algo que en el Auditorio Nacional no se oye todos los días. Un rechazo abierto, de esos que se instalan y no se van. Detengámonos un segundo en lo que se sentía desde las butacas, porque esa noche el auditorio quedó partido en dos. Un sector aplaudió, porque siempre hay quien aplaude por compromiso. Pero el otro sector, el que se hizo escuchar, fue el que le cobró con chiflidos. Y en esos segundos de mezcla, entre palmas y abucheos, se sintió algo que pocas veces se ve en un recinto así: incomodidad. La incomodidad de la gente que no sabía si seguir aplaudiendo, la de las señoras que miraban las pantallas gigantes sin creer lo que veían, punto. La de los que se dieron el gusto de hacerle en la cara lo que siempre quisieron hacerle a la reina de Ventaneando. Aquí está el punto exacto de este chisme, el que hay que subrayar. En julio, el rechazo era texto, comentarios, tweets, una cuenta suspendida. Ella podía mirarlo desde su trono y llamarlo funa, y así lo hizo. Pero el 14 de agosto, esa funa dejó las pantallas y se volvió un sonido. Un sonido de miles de gargantas en un auditorio nacional lleno, y contra un sonido así la palabra funa se quedó chiquita. Ojo, porque aquí hay que ser justos con la información. La conexión entre el abucheo y lo de los perros la leen los medios, pero nadie la ha confirmado como causa. Milenio lo plantea con cuidado, con su habría sido y su algunos medios plantearon. Es decir, la lectura es que el público le cobró en vivo la risa y el silencio de Julio, pero eso es una atribución, una hipótesis con mucha lógica y poca confirmación oficial. Los medios no tardaron en darle la vuelta. Milenio lo narró con ese habría sido tan cuidadoso. Y todos coincidieron en lo que se veía clarito en el video. La Chapoy aguantando, sonriendo, sin responder. La escena se volvió tendencia en Instagram, en TikTok y en los shorts de YouTube desde la misma noche del 14. Aún así, la lectura pegó. Pegó porque explicaba lo que todos sentían, que el comentario que la Chapoy despachó con una palabra en julio se le devolvió en agosto, en vivo, delante de todos.
y que la gente, cuando se junta, tiene una memoria que las pantallas no pueden apagar. Porque hay una diferencia enorme entre leer un insulto en un teléfono y escucharlo en la cara. En las redes, la Chapoy podía silenciar, bloquear, ignorar, llamar funa. En el auditorio no había botón de silenciar, y el sonido de la sala entera subía sin que nadie pudiera apagarlo. El rechazo por primera vez fue imposible de ignorar. La gente lo vivió como una especie de fiesta contenida. Por fin la que siempre repartió juicio estaba recibiendo el suyo delante de todos, sin poder cambiar de tema. Era la satisfacción de una cuenta pendiente que se cobraba sola, la de todos los que alguna vez sintieron que la dueña de la nota nunca daba la cara. Y se notaba en cada comentario, en cada compartido, en cada meme. El público que le respondió era el suyo de siempre, esa audiencia de señoras que la ha visto durante décadas, desde que hacían la comida con la tele prendida, la misma que la defendió muchas veces y la misma que esta vez decidió no aplaudir. Porque hay algo que esa audiencia no le perdona, que se ría de un comentario cruel y que después, en lugar de pedir perdón, salga a repartir culpas. Esta audiencia es la misma que durante años la defendió en la sobremesa, la que decía que la Chapoy dice las cosas como son, la que le aplaudió 1000 escándalos. Por eso, el abucheo dolió más. Vino de las suyas, de las que más la querían. Si quieren medir qué tan grande se hizo el momento, miren cómo circula. La escena corre como reel y como short con el audio del abucheo. La frase de Cristian Castro se convirtió en el remix de la semana, en videos, en memes, en estados de WhatsApp. La gente escucha el chiflido, ve la sonrisa de la Chapoy y entiende todo sin necesidad de explicación. Porque si hay algo que define a la Chapoy, es la palabra. 30 años con el micrófono como espada. Ella juzga, desvía, veta. Cuando la critican, saca el expediente del otro y arrastra la pelea al terreno que más le conviene. Cuando la acorralan, cambia de tema. Cuando la señalan, responde con la ironía más filosa de la televisión mexicana. Lo hemos visto 1000 veces. Alguien la confronta y ella, sin levantar la voz, encuentra la frase que deja al otro sin aire, la frase que expone al rival delante de todo el país. Ese poder tiene una regla no escrita. En Ventaneando, la última palabra la tiene ella. El otro puede decir lo que quiera, pero cuando la Chapoy cierra el tema queda cerrado. 30 años sin derecho a réplica. 30 años en los que nadie pudo contestarle desde el mismo micrófono. Por eso su palabra pesa tanto, porque detrás de cada frase hay un trono, un equipo y una televisora que la respaldan. Su poder va más allá de la pantalla, se mete en su propia corte. En Ventaneando, la Chapoy construyó un equipo al que llama familia, pero una familia donde caer en desgracia significa desaparecer del mapa. El que se va mal. El que se queda, aprende a no contradecirla. Ese temor, ese poder de congelar a quien se le planta, es la otra cara de su palabra. Hay un patrón que se repite en toda su historia. Cuando la critican, la Chapoy traslada la culpa. Se ríe de los perros y el problema termina siendo de los que se ofendieron. La critican por una burla y de pronto el tema son las madres buscadoras. Su escudo siempre fue ese, cambiar el tema, mover el foco, sacar el expediente del otro, y durante 30 años le funcionó. Lo más duro es que el patrón que falló esa noche es el mismo que ella ha denunciado en otros durante 30 años. ¿Cuántas veces la vimos preguntarle a un famoso por qué no daba la cara? ¿Por qué se escondía detrás de un comunicado? ¿Por qué no respondía? El 14 de agosto la pregunta le cayó a ella delante de todos. ¿Por qué no respondes, Chapoy? Su palabra ha sido tan fuerte que solo una vez en 30 años se la pudieron frenar. Fue en 2023 cuando el Estado mexicano la obligó a disculparse en vivo ante Yuridia después de años de burlas contra el cuerpo de la cantante. La disculpa sonó rígida, leída, más a trámite que a arrepentimiento, pero quedó en el aire como la única vez que la dueña de los secretos de México tuvo que callar su lengua por orden de alguien más. Las madres que crían hijas y nietas peleando contra los complejos lo sintieron como una burla doble, y se les quedó grabado. Hay que reconocerle una cosa, esa lengua afilada no salió de la nada. La Chapoy se construyó en una televisión donde la más filosa ganaba, donde el escándalo era el rating y donde pedir disculpas se veía como debilidad. 30 años de ese oficio la dejaron con un reflejo imposible de apagar. Ante la crítica, atacar; ante el error, desviar. Y ese reflejo es exactamente el que la traicionó en el auditorio. Está el otro mito, el del helicópterazo. En agosto de 1997, cuando tenía una orden de aprehensión encima, la Chapoy escapó sobrevolando la Ciudad de México en un helicóptero de la televisora .com, el amparo en la mano, y transmitió en vivo. Ese día nació la leyenda de que a ella no la agarra nadie. Casi 3 décadas después, esa leyenda sigue viva, demandas, crisis, escándalos, y la reina de Ventaneando siempre encontraba la salida, la palabra justa, el desvío perfecto. Para sus leales, aquel helicóptero del 97 fue valentía pura, una mujer que no se dejó amedrentar por el poder. Para sus críticos, fue el primer capítulo de una historia larga de evasiones.
Pero todos coinciden en lo mismo. Desde ese día, la Chapoy construyó la imagen de una mujer que siempre encuentra la salida. Y esa imagen, esa leyenda, es la que se puso a prueba en el auditorio. Pero el 14 de agosto, frente a miles de personas, se acabaron las salidas. Un abucheo es un sonido, nada más. Un sonido de miles de gargantas que dice, sin palabras, lo que las redes llevaban meses gritando. Y frente a ese sonido se acabaron la ironía, el desvío y la palabra. Quedó ella sola, en medio del ruido, obligada a escuchar lo que siempre supo esquivar. Miren lo que hizo, porque ahí está todo. Se quedó quieta, aguantó el golpe, sostuvo la sonrisa y agradeció con las manos, como si en lugar de chiflidos estuviera recibiendo flores. Unos segundos de esa actuación perfecta, de esa elegancia de señora que finge que el mundo le aplaude, y después se volvió a sentar con la cabeza en alto como si nada hubiera pasado. Los medios lo documentaron palabra por palabra. Pese a la reacción negativa de algunos asistentes, Patti Chapoy no respondió con enojo ni abandonó el lugar. Se quedó ahí, con la sonrisa puesta, sin mover un dedo, mientras el silencio se apoderaba de la pantalla. La mujer de la última palabra se quedó sin su respuesta. Entonces, con la Chapoy sentada y el abucheo todavía rebotando en las paredes, el pobre de Cristian Castro tuvo que hacer lo que nadie quiere hacer en un escenario: salvar a una invitada que se está hundiendo. Agarró el micrófono nervioso y soltó la frase que terminaría de volver viral la noche. Ese también es aplauso. Ese también es aplauso, Patti. Ese también es aplauso. La frase se volvió viral en horas porque resume todo en 9 palabras. La humillación disfrazada de cariño, el intento desesperado de tapar lo que ya no se podía tapar. Decirle aplauso a un abucheo es la forma más elegante de admitir que lo que sonó fue un rechazo, y la frase quedó sonando como la única respuesta posible a una noche que ya nadie podía salvar. La frase pegó porque es de esas que solo se dicen cuando ya no hay nada que decir. Llamarle aplauso a un abucheo es un malabarismo verbal de última hora, y la gente lo detectó al instante. Cristian Castro estaba tapando un boquete. El video se compartió por todos lados porque en esa frase quedó capturada la humillación completa, sin necesidad de traducir nada. Es aquí donde el mito se cae de golpe. La mujer que en 1997 escapó de un arresto en helicóptero, la que siempre encontró la salida, la que tuvo 30 años la última palabra, descubrió esa noche algo que no sabía: que no hay helicóptero que te saque de un abucheo. Porque el abucheo se queda en el aire rebotando en las paredes sin edición posible y solo se va cuando la gente decide callarlo. Porque cuando la invitaron a defenderse, cuando el micrófono estaba a 1 metro, la mujer de la última palabra cayó. En julio había desviado hacia las madres buscadoras y los niños con cáncer. En el auditorio se acabaron los desvíos. Solo sonrió y se sentó. Y ese silencio, ese que ella nunca le concedió a nadie, es la admisión que nunca dio al aire. Ahí está el cierre perfecto de esta historia, el que la Chapoy jamás imaginó. La mujer que construyó su imperio con la palabra terminó derrotada por un sonido sin palabras. Un abucheo suena y se queda sonando, sin argumentos que escuchar y sin tregua que negociar. Y frente a él, la dueña de la palabra se quedó, por primera vez, sin nada que decir. La Chapoy pasó 30 años cobrándole a todo el mundo la palabra justa, la frase hiriente, el comentario fuera de lugar. Y esta semana por primera vez la palabra se la cobraron a ella con intereses delante de todo un auditorio. El tribunal que ella construyó con su lengua al final la dejó sin voz. Al cierre de este guión, el silencio es total. Ni la Chapoy, ni Ventaneando, ni la televisora han salido a decir una sola palabra. Para la mujer que vive de hablar, eso es lo más revelador de todo. Quedarse sin palabras le duró la semana entera. Mientras tanto, Ventaneando sigue al aire, con la conversación nacional prendida sobre su propia jefa. El programa que vive de los escándalos de los demás ahora tiene que decidir cómo cubre el escándalo de su dueña, y hasta ahora eligió el camino más incómodo de todos: el silencio. 3 décadas opinando de todo el mundo, y esta semana sobre la Chapoy ni una línea. La pregunta que queda flotando es si va a romper ese silencio. Si sale a disculparse, el video cambia. Si sigue callada, el abucheo queda como la última palabra que se escuchó en el auditorio. Y en esta historia, por primera vez, la última palabra ya no la tiene ella. Y ustedes me van a decir en los comentarios, ¿el público se pasó de la raya o le cobró justo lo que ella repartió? Porque este es de esos chismes que no deja a nadie callado. Y los quiero leer. Y si quieren seguirle con otra de las que guardan silencio y un día deciden hablar, les tengo una que les va a encantar. Una figura de las de antes, de las que aguantó callada durante años por proteger a los suyos y que esta semana por fin rompió el silencio. Victoria Rufo soltó por fin lo que se guardó durante años sobre la mujer de su hijo, porque cuando la Chapoy se queda sin palabras, Victoria Rufo rompe el silencio que sostuvo a su familia. La historia completa está en la tarjeta de aquí arriba. Tóquenla y nos vemos allá.